Hola, en este video vamos a demostrar un lema importante acerca de la convergencia uniforme en espacios de tal manera que el contradominio de las funciones de las sucesiones de una sucesión que converge uniformemente sea un espacio métrico completo. En estas condiciones, si nosotros nos fijamos en ciertas familias de funciones, pues la métrica del supremo será una métrica completa. Pero bueno, primero que nada vamos a probar un lema, una cosa más general, que dice lo siguiente, ¿no? Sean X y Y espacios métricos con Y espacio métrico completo, ¿sale? Y F una sucesión de funciones de X en Y, que es de Cauchy con respecto a la métrica del supremo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, pues bueno, si nosotros tenemos cualquier epsilon, entonces nosotros tendremos que existe una n en los naturales a partir de la cual los términos de la sucesión, digamos el fn y el fm, distan, según la métrica del supremo, en menos que epsilon, ¿no? Para cualquiera n y m mayores que esta n mayúscula, ¿no? Bueno, bueno, si nosotros tenemos entonces una sucesión que es de Cauchy con respecto a la métrica del supremo, entonces esta converge. Y de hecho converge uniformemente, ¿sale? Entonces, bueno, pues procedamos a hacer la demostración. Y bueno, será entonces, uh, bueno, lo que quisiéramos es entonces definir a dónde va a ser convergente esta sucesión de las FNs. Y bueno, pues la cosa es que va a ser muy fácil ver que esta sucesión, que es uniformemente de Cauchy, pues converge puntualmente a una función f. ¿Por qué razón? Pues si nosotros tomamos x, cualquier elemento del dominio, es decir, cualquier elemento de x, ¿verdad? Entonces la sucesión de los fn de x, ¿verdad? Es una sucesión de Cauchy en y. Claro, las distancias entre fn de x y fm de x son menores o iguales que la distancia del supremo, ¿no? Entre fn y fm. Así es que, pues, si la que ya era Cauchy, pues esta también tiene que ser Cauchy. ¿Sale? Entonces, como y es completo, pues estas convergen, ¿no? Como y es completo, esta converge a, digamos, a un f de x. ¿No? Ya mañosamente le estamos poniendo el nombre de f de x a aquella cosa a la cual converge la sucesión fn de x. Y bueno, pues esta f, pues entonces es una función que va de y en x, ¿sale? La sucesión de las fn de x converge puntualmente a esta f de x. Y lo que nos faltaría ver es entonces que esta sucesión converge de hecho uniformemente a nuestra función que acabamos de definir f de x, ¿sale? Es decir, que converge con respecto a la métrica del supremo, ¿sale? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues hay que ver que dada una epsilon mayor que 0, nosotros podemos encontrar una n a partir de la cual todos los fm de x con x cualquier elemento del dominio x y con n cualquier natural mayor que esta n mayúscula, pues dista de de la respectiva f de x en menos que epsilon, ¿sale? Pero entonces fíjense, para eso lo que hay que, bueno, tomemos, aunque mejor dicho, sea epsilon mayor que 0, es decir, alguien viene y nos da un epsilon positivo y nosotros queremos hacer todo aquello, ¿no? Bueno, pues por la condición de Cauchy, sabemos que existe una n que hace que, con respecto a la métrica del supremo, todos los términos de la sucesión posteriores a una cierta n distan en menos que epsilon, ¿no? Entonces, tomemos una n de tal manera, ¿no? Sea n mayúscula, de tal manera que para cualesquiera n y m mayores o iguales que n, la f n, perdón, la distancia del supremo entre fn y fm
ya es menor que esta epsilon. Y bueno, entonces vamos a probar que si nosotros tenemos cualquier n mayor que m, que esta n mayúscula, ¿no? La distancia entre fn de x y f de x es menor que epsilon. Pero esto, pues nada más viene de observar lo siguiente. Observen ustedes que la distancia entre f de x y fn de x, la simple distancia, ¿no? Entre f de x y n de x es, digamos, menor o igual que el supremo de las distancias entre f de x, perdón, entre fn de x y fm de x, ¿no? Aquí tomando m's mayores o iguales que n. ¿Sale? Sí, no, lo que pasa es que esta f de x es el límite de las fn de x. Me refiero a esto. Esta f de x es el límite de todas estas fn de x. Entonces, ¿cuál es la distancia entre un término de la sucesión y el límite de la sucesión? Pues a lo más el supremo de las distancias entre el término de la sucesión y los subsecuentes términos de la sucesión, ¿cierto? Ok, pero este supremo entre las distancias de fnx y fmx es pues menor o igual que el supremo, ¿verdad?, de pues, las distancias del supremo entre fn y fm, ¿no? Digamos la distancia del sup entre fn y fm, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque en la parte de arriba tenemos solamente un caso particular, una x en especial. Pues claro, fn de x y fm de x van a ser menores o iguales que la distancia del supremo entre fn y fm, ¿no? Bueno, pero este supremo lo estaríamos tomando a lo largo de las m's mayores o iguales que n. Y de hecho podríamos hasta ser un poco más, más generosos y tomarlas con las m's mayores que n, ¿no? Digo, esta n chiquita es más grande que esta n grandota, así es que pues en este supremo puede haber más cosas. No podemos tomar así. Pero fíjense, todas estas, las distancias entre fn y fm son mayores o iguales, perdón, son menores que epsilon, ¿verdad? Porque tanto n como m están siendo tomadas mayores que la n mayúscula. Entonces esto es menor que epsilon. Y esto pasa, fíjense, independientemente de quiénes hayan sido las x tomadas aquí. Bueno, la x tomada aquí. Esto pasa para toda x en este conjunto x. ¿Sale? Entonces, si todos esos valores son menores que epsilon, pues entonces lo que tenemos es que la distancia del supremo entre f y fn pues es menor que epsilon. ¿Sale? ¿Qué es lo que queríamos probar? ¿No? Que a partir de esta n, todas las fn's, a partir de la n mayúscula, todas las fn minúsculas distan de nuestra f en menos que epsilon según la métrica del supremo. Ok, bueno, entonces tenemos probado este lema, ¿verdad? Acerca de sucesiones Cauchy con contradominio en un espacio métrico completo, ¿sale? Bueno, pues entonces lo que nos resta es simplemente decir que son espacios métricos completos algunos espacios de funciones. ¿Exactamente cuáles? Bueno, para empezar, pues estos espacios métricos deberían tener como contradominio un espacio métrico completo. Por ejemplo, R, ¿no? O por ejemplo, los complejos. Espacios métricos, perdón, espacios de funciones con contradominios reales o complejos tienen un primer chance de ser completos. Pero también los dominios tienen cosas que decir, ¿no? Si los dominios tienen algunas ciertas cualidades, los espacios de funciones suelen ser también espacios métricos, es decir, la distancia del supremo es métrica en algunos espacios de funciones dependiendo de cómo es el dominio, ¿cierto? O más aún, algunos subespacios de los espacios de funciones, por ejemplo, los subespacios de funciones acotadas o funciones continuas y acotadas, ¿verdad? Pues ahí la distancia del supremo sí es una métrica, entonces ahí
pues sí tenemos chance de tener espacios métricos completos. O por ejemplo, si el dominio es compacto, entonces la familia de todas las funciones continuas de X en Y, pues también sería un espacio métrico completo con respecto a la métrica del supremo. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a enumerar por aquí algunos de ellos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, las funciones continuas de X en Y, pues es con la métrica del supremo, cuando X es compacto. Bueno, obviamente aquí Y necesariamente le pedimos que sea métrico completo, ¿verdad? Las funciones continuas y acotadas de algún espacio X en los reales, ¿verdad? También con respecto a la métrica del supremo, este es un espacio métrico completo, ¿sale? Y bueno, pues algunos más.